La grabación, perfecto. Muy buenas tardes para todos. Marca el reloj las 3:11 de la tarde y aquí estamos haciendo entonces la retroalimentación, la preparación para las pruebas ITFET. Estamos complementando de igual manera el trabajo que se está realizando por cuenta del colegio. Para hacer esto vamos a hacer entonces una pequeña parada en esta guía que se colocó el día lunes a las 9 de la mañana. Recuerden que tiene fecha de entrega para el día viernes, pero la idea es que simplemente lo adelantemos aquí en este espacio. ¿Qué elementos tiene esta cartilla? Quiero recordarles entonces que esta es la guía para la gestión pública territorial. Esta es la guía que le envían a todo funcionario público para que lo tengan en cuenta antes de asumir su cargo. En un primer momento vamos a revisar entonces cuáles son las preguntas que se encuentran en nada más ni nada menos que en nuestra prueba para poder entonces ir a responder una por una en este espacio y asimismo llegar rápidamente a la rama judicial, que es el camino que queremos llegar el día de hoy y cerrar con nuestro nombre en este espacio. Entonces aquí tenemos la pregunta abierta. En un primer momento nos dice que nos dirijamos a la página 13, pero para argumentar la diferencia entre los conceptos nación, país, patria y república. Esa es la primera parada que nosotros realizaremos en este espacio y es que recordemos algo. Muchas personas hablan que estamos entonces en un país, que Dios mío, que se respete a la patria, pero no conocemos realmente qué es la patria, no conocemos realmente qué es nación, ni mucho menos qué es un país. No siendo más, vamos a revisar entonces la estructura de la guía que se encuentra entonces en la página 4, habla de el Estado colombiano y su organización, la rama legislativa, rama ejecutiva, rama judicial y la idea es entender esto muy bien. El día de hoy vamos a colocar ejemplos. Entonces, en un primer momento nos dirigimos entonces rápidamente para ¿qué es el Estado? Esto lo vieron ustedes en grado séptimo, que es básicamente cuando inicia una construcción del Estado, ¿sí? Y lo hace como una gran estructura para realizar una administración sobre un territorio, teniendo en cuenta entonces la intervención de Malo de Madrid. No siendo más, los elementos del Estado, recordemos que el Estado necesita tener una población, un territorio y debe tener una soberanía, pero que es reconocida por otros territorios. Hay una cosa que sí me gustaría hacer claro en este espacio, y es que la soberanía tiene que ser reconocida primero por la población interna antes que por la comunidad internacional, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, las características aquí está la población que la conforma, la soberanía, que es sobre dónde se administra, y el territorio en donde uno administra. No siendo más, ya vamos a tener en cuenta entonces, hemos llegado entonces a la diapositiva y la diapositiva nos ayuda directamente a entender este proceso. Lo voy a ampliar en este espacio porque nos va a mostrar estos 4 conceptos que son importantes de entender antes de empezar nuestro proceso de construcción de nuestra respuesta en la retroalimentación. Entonces, mire, la nación como tal, quiero ser claro en esto, se entiende como una comunidad. ¿Por qué se entiende como una comunidad? ¿Listo? Se entiende porque hay un idioma, hay una religión, hay unas aspiraciones y hay una raza común. Entonces, nación en este espacio se habla específicamente, y quiero ser claro de ese espacio, de ese componente discursivo. Nación es ese pedazo de territorio que tiene clarísimo, clarísimo hacia dónde va. Tiene un idioma común, tiene, y por eso, por ejemplo, en el caso español no se puede hablar de la nación española, porque existen dentro de España, existen comunidades, y esas comunidades nos están mostrando una diversidad de lenguas y unos proyectos políticos diferentes, mientras que en el caso del concepto nación, para América Latina sí se habla específicamente de nación, porque tenemos entonces una raza mestiza, tenemos entonces unas aspiraciones de progreso, una religión católica y por supuesto un idioma. Claro que en el caso de la Constitución, el artículo 1 dice que somos una nación pluriétnica. Quiero ser claro ese espacio. Segundo concepto que hay que tener en cuenta, entonces, para finalizar, la nación es básicamente es el conjunto de elementos que permite que las personas que vivan en ese país tengan un sentido común, un sentido que los une, ¿sí? No sentido común desde inteligencia, no, un sentido que los une. Entonces, en un primer momento se habla de la lengua, porque todos tienen un circuito lingüístico con el cual realizan interacciones comunicativas. Tienen entonces una religión, unas creencias compartidas y una aspiración de progreso. ¿Listo? Eso es lo que busca directamente la nación. La nación es ese conjunto de elementos. ¿Listo? ¿Qué es un país? El país hace referencia solamente al territorio, al pedazo de tierra. ¿Listo? Entonces yo digo, los países son, y hablo directamente de los territorios.
aquellos pedazos de tierra continentales que se encuentran directamente afiliados a un discurso de nación. Entonces, para resumir más rápido, el país es básicamente el territorio y la nación ese conjunto de elementos comunes que se encuentran en ese espacio. Luego de ello, vamos a revisar directamente patria. El concepto de patria es directamente el sentimentalismo, la emocionalidad que se le da directamente a la nación. Yo amo tanto mi religión, yo amo tanto mi lengua, y esos son sentimientos de patria y en defensa, porque esos elementos de nación se encuentran sobre un territorio. Entonces, la patria, y viene siendo claro en este espacio, tiene directamente un vínculo que es afectivo, cultural e histórico, y habla directamente, el concepto patria habla de ese conjunto de elementos que están dentro de la nación, que están en el elemento discursivo, cultural e histórico, que hace parte de una defensa de un país. Por último, la república, que viene directamente de la res, que es del latín, aquí lo dice, la cosa pública, pero que habla de la cosa pública que se encuentra dentro de la casa y cómo directamente podemos realizar una administración. Recordemos que la república es esa forma de gobierno por la cual se rige la ley. ¿Qué quiere decir en ese espacio? La red pública, como es una cosa política, que eso lo vieron a ver ustedes visto en grado sexto cuando uno inicia Roma. En la red pública, acuérdense que lo que más interesa en este espacio es que se administre desde las leyes. Entonces se habla de república cuando ese país es administrado desde la ley. Entonces, para cerrar este espacio, ¿cuál es la diferencia entre estos cuatro elementos? Muy sencilla. Entonces, la nación es básicamente el conjunto de elementos comunes que tienen los ciudadanos. Una nacionalidad, una religión, un lenguaje, unas creencias y, por supuesto, un rumbo progresista. El país es el territorio. La patria es básicamente un término que es afectivo emocional porque se refiere a esa nación que hay que defender. Y por otro lado, la república es como una etiqueta que se le da a los países donde la forma de gobierno está siendo respetada y ejecutada desde el uso de la ley. No siendo más, luego de haber retroalimentado entonces este espacio, ¿alguien tiene alguna duda, alguna inquietud? ¿Dudas, inquietudes hasta el momento? ¿Ninguna? ¿Ninguna duda, ninguna inquietud? Muy bien, entonces tenerlo en cuenta entonces este espacio. Recuerde que aquí se encuentra en la página 13. Lo siendo más, vamos a regresar entonces a responder la segunda pregunta para que lo tengamos más que claro y así irnos adelantando a el objetivo del día de hoy. Muy bien, entonces directamente aquí nos dice la pregunta número 2. De acuerdo a la información depositada en el cuadro titulado Elementos del Estado, vamos a revisar entonces en este espacio cuáles son los elementos del Estado para entender cuál es el fundamento. Para eso vamos a revisar entonces las siguientes páginas para tenerlo entonces más que claro. Vamos a ver, ya compartió. Repito, estamos realizando entonces la retroalimentación de la actividad complementaria, siempre con la invitación para que lo tengamos entonces más que claro. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a dirigirnos en este espacio y aquí nos está contando que es el Estado de Derecho y ya vamos acercándonos entonces al cuadro, aquí lo vamos a encontrar un poquito más abajito. No, fundamentos me pasé. Espérelo abajo. Muy bien. Bueno, entonces vamos a revisar directamente en este espacio los fundamentos. Aquí está, la página 24. Entonces, en la página 24, repito, página 24, ¿listo? En la página 24 nos va a decir directamente los fundamentos del Estado. Ojo, vamos a encontrar entonces en este espacio cuáles son esos fundamentos y los vamos a comparar. ¿Qué busca el ITFEX? Aquí ya arrancamos en este espacio. El ITFEX siempre le va a dar la información, siempre. ¿Cuál es la tarea que usted debe realizar? Encontrar el concepto para compararlo con la situación que le están solicitando. Entonces, en este espacio vamos a revisar rápidamente en este espacio cuáles son los fundamentos. ¿Se dio cuenta que existe una trampa? Usted está mostrando un cuadro. Ya voy a hacer el hincapié en esto. Un cuadro que lo hace Madrid Melo en el 2005. Vamos rápido. Muy bien. Entonces, vamos nosotros a encontrar en este espacio, muy bien, estos elementos. Muy bien. Entonces, ojo porque mire la información que nos está dando. La información que nos está dando en este espacio son
los elementos del Estado y más allá de los elementos del Estado, ¿cuáles son entonces las características? Ahora, ¿qué me está preguntando directamente el enunciado? El enunciado me está solicitando los fundamentos. Entonces, ¿yo qué debo hacer? ¿Yo tengo que revisar los elementos del Estado? No. Yo tengo que revisar específicamente los fundamentos, porque por lo que me está preguntando es por los fundamentos, no me está preguntando por nada más. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a realizar entonces la lectura solamente de este espacio. ¿Listo? Esto se llama lectura comparativa. Es muy fácil de realizar. Entonces dice, vamos a ampliarlo rápidamente, a ver si nos ayuda entonces a hacerlo. Vamos a revisar entonces rápidamente todos y cada uno de los elementos que nos va a presentar entonces el cuadro. Específicamente, repito, fundamentos, ¿sí? Porque es la información que me está solicitando. Luego de eso, ¿yo qué voy a hacer? Voy a realizar entonces un proceso. Vamos a ver rápidamente. Disculpas, el internet, el equipo ya lleva muchos meses batallando. Muy bien, entonces aquí en este espacio, en fundamentos. Ahora sí, vamos a revisar entonces cuáles son esos fundamentos. Ahora sí, quieto ahí. Y vamos a revisar entonces en qué consisten para realizar entonces la comparación. ¿Listo? Eso es lo que uno hace en este espacio. Entonces aquí está la fuente de información de Madrid Malo directamente 2005. ¿Y qué es lo que dice? Los fundamentos del Estado colombiano son 3. Entonces, 4 para ser honesto. El primero de ellos habla del respeto a la dignidad humana. Revise directamente la palabra clave que hace un reconocimiento del valor del ser humano y se predica y cómo directamente lo reconoce. Pues desde el respeto a la familia, desde el respeto a la diversidad cultural y las condiciones de trabajo y vivienda. Esa es la idea principal. Luego nos dice directamente que la segunda condición es el trabajo y para tener en cuenta el trabajo nos dice que el reconocimiento de la actividad humana que es libre y legal de una persona desarrollada en forma independiente o asalariada para satisfacer sus necesidades de diferente naturaleza. ¿Listo? Quiero ser claro que hay libertad en ello. Luego sigue la solidaridad de las personas, que nos está diciendo reconocimiento de la obligación de toda persona a contribuir, quiero ser claro, aquí está lo central, al bienestar de todos los seres humanos, en especial a los más necesitados. Quiero ser claro y hacer énfasis en a los más necesitados. Luego dice la prevalencia del interés general, ya con esto entonces está haciendo hincapié al cuarto y último, y es el reconocimiento de la convivencia de la sociedad en su conjunto, antes que de la importancia del valor del interés de una persona. ¿Se da cuenta? Entonces, reconocimiento de la conveniencia de la sociedad, o sea, la sociedad por encima de los intereses personales. Pero, mister, ¿a qué va todo esto? Borrémoslo, ya hemos reconocido y ahora vámonos directamente a la pregunta. ¿Listo? En la pregunta, entonces, ¿qué es lo que nos están dando específicamente? Dice, la afirmación del Departamento Nacional de Planeación. Bueno, la afirmación del Departamento Nacional de Planeación al manifestar 2 puntos. El presupuesto nacional solo debe acobijar a las personas de nacionalidad colombiana, ya que el Estado no es responsable de los gastos e intereses de la población extranjera presente en el país. Dado lo anterior, el fundamento que se incumple es, entonces yo ya los he leído, ya los tengo en cuenta y están en la página 24 para que usted lo tenga claro. Dice acá, respeto a la dignidad humana, ya que solo se reconocen los elementos de la población migrantes, conociendo la población nacional. Ahí tenemos directamente una contradicción con lo que está diciendo el enunciado. Dice en este espacio, número 2, la prevalencia del interés general, ya que asume el reconocimiento presupuestal de la inversión y protección de la población activa económicamente. No tiene ninguna relación con el enunciado. El trabajo, ya que asume una protección específica a los intereses nacionales. Se contradice, ¿no? Mire lo que me pidieron. ¿Sí? Me pidieron en este espacio que yo diga cuál es el fundamento que se incumple. Eso es lo que me pidieron directamente en este espacio. Entonces yo tengo que buscar cuál es específicamente el que no se está llevando a cabo. Entonces voy a encontrar la solidaridad de las personas, ya que no asume la protección de los ciudadanos en pro de su bienestar. Recordemos directamente que ciudadanía no solamente se está enmarcando o es un concepto solo para los nacionales, también para los internacionales. Entonces, en este espacio vamos a encontrar que el fundamento que se está incumpliendo es el de la solidaridad de las personas, porque no asumen la protección a los ciudadanos, porque mire los que están privilegiando en este espacio. El fundamento lo está incumpliendo porque no es responsable de los gastos e intereses de la población extranjera. Y quiero ser honesto que todo ser humano que se encuentre en un territorio debe ser atendido por ese connacional.
Si usted va a ir a Estados Unidos y está pasando hambre, ¿sí? Usted puede directamente acercarse a las autoridades y solicitar comida. ¿Y por qué? Porque directamente el principio de la solidaridad de las personas permite que exista una protección no solamente de los nacionales, sino también de los extranjeros. Quiero ser claro en ese espacio. Si no existiera este principio, por ejemplo, los sirios que están en un proceso migratorio, los venezolanos, por ejemplo, no tendrían un proceso de atención por cuenta de los estados nacionales. Entonces, todo ser humano que pise el territorio nacional debe ser atendido entonces por esta nación, acudiendo al principio de la solidaridad de las personas. Muy bien, seguimos directamente en este espacio y dice, pregunta número 3, desde el cuadro sinóptico presente en la página 30 titulado Rama Legislativa, disculpe, qué pena, es que madrugué mucho esta mañana, dice, el Congreso de la República está compuesto por, debo identificar cuáles son los dos elementos, y dice, las cuales asumen funciones como control político, legislativa, constituyente, protocolo y electoral, ya que, entonces, ¿yo qué voy a hacer? Por seguridad, yo me voy a dirigir a la página 30 y voy a simplemente a realizar la comparación. Eso es lo que uno tiene que hacer en este espacio. ¿Listo? Siempre uno se va a la guía. ¿Listo? Para que uno lo tenga claro. Entonces vamos a irnos entonces a la página 30 del PDF. Perfecto, ya llegué. Entonces, en la página, me falta uno más, perfecto. En la página 30 me está manifestando en este espacio el Congreso. Entonces me está diciendo que el Congreso está integrado y ya me lo está dando aquí de respuesta por el Senado de la República y la Cámara de Representantes. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Me voy a devolver y voy a revisar entonces también cuáles son esas funciones para dar respuesta. ¿Listo? Dice, entonces ya sé, está compuesto por el Senado de la República y la Cámara de Representantes. Y dice en este espacio, dice, las asumen funciones como control político, legislativa, constituyente, protocolo y electoral, ya que dice acá, asume la redacción de la normatividad siguiendo la administración pública y proceso constituyente. Se complementa con lo que dice arriba. Dice en este espacio, Senado de la República y Ministerios Públicos asume la redacción de la normatividad y electoral del territorio nacional. Eso no lo celebra. Por eso la descarto. La Cámara de Representantes y Ministerios Públicos asume la redacción de la normatividad y administración de la nación. Dice en este espacio, Ministerios Públicos asume el control político y justicia de la nación. Por ende, la respuesta es la A. Senado de la República y Cámara de Representantes, y el argumento se relaciona con el enunciado. Cuarta pregunta, dice, de acuerdo a la infografía de la página 44, me voy para la página 44. ¿Listo? Eso es lo que uno tiene que hacer, ir revisando el PDF para poder responder. Así de sencillo. Vamos a irnos entonces a la página 44. Listo. Aquí está. Entonces, en la página 44, ok, me está diciendo cuáles son los niveles de la rama ejecutiva. ¿Listo? Y ahora sí, las voy a mirar un poquito más grandes. Entonces, dice en este espacio que parte de la Constitución, esto se llama las entidades territoriales, y que a partir de ahí, vamos, baja rápido. Les pido disculpas, esto está como lentico hoy. ¿Listo? Jessica, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Ya quedaste como cojots? ¿Me confirmas entonces? Hola, ministro, sí, señor. Jessica, ¿cómo va el día? ¿Todo bien? Bien, sí, señor. ¿Sí? Bueno. Entonces vamos a revisar entonces aquí abajo rápidamente. ¿Qué pasó? Oiga. Oiga, el PF empezó a hacer ahora las maniobras. ¿Cómo le parece? ¿Mm? Perfecto, aquí nos dice, entonces, el gobierno nacional está formado por el presidente de la República, los ministros del despacho y los directores de departamentos administrativos. El presidente del ministro o director del departamento correspondientes en cada negocio particular constituyen el gobierno. Ahora vamos a revisar la otra. Las gobernaciones y las alcaldías, así como las superintendencias, los establecimientos públicos y las empresas industriales y comerciales del Estado forman parte de la rama ejecutiva. Pero ahora voy a revisar cuál es la pregunta específica que me está haciendo. ¿Listo? Volvemos entonces a compartir aquí en esta retroalimentación. Y dice, de acuerdo con la infografía de la página 44, ante la presencia de actores de conflicto armado en la ruralidad de los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Quindío y Tolima, asume la preocupación de la población debido al asesinato de líderes sociales en la entidad territorial. ¿Listo? Repito en este espacio, asume una preocupación, esta es la época,
no solamente la época, porque por algo tenemos entonces a la minga en Bogotá. Quiero ser claro entonces, ¿cuál es la preocupación de estos departamentos? El asesinato de líderes sociales. Y la pregunta concreta, ¿cuál es? Voy a cambiar entonces en este espacio. La entidad territorial que debe asumir la anterior situación es. ¿Quién debe asumir este tema? Voy a revisar las opciones. Gobierno Nacional y Ministerios de Función Pública debido a la magnitud del conflicto. Está el departamento de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, van 2, 3, Quindío y Cauca. Son 5 los departamentos que están comprometidos y la necesidad de una solución nacional. De otro lado dice, gobernaciones departamentales debido a la afectación de su ente territorial y la necesidad de cooperación entre estas, pero el problema quedaría reducido en ese espacio. Alcaldías distritales y municipales debido a la atención del conflicto de forma local y por último las juntas de acción comunal debido a la presencia de asesinato en sus miembros. No siendo más, entonces vamos a revisar que como es un conflicto que tiene una magnitud bastante grande, debe ser atendido por el gobierno nacional. Muy bien, dudas, preguntas, inquietudes entonces hasta el momento, creo que estamos siendo claros. Perfecto, vamos a continuar entonces aquí en este espacio para llegar entonces rápidamente a nuestra pregunta, a nuestras dos preguntas de cierre. A nuestra pregunta de cierre dice, partiendo de la información suministrada en las páginas 52, 53 y 54, la función particular, la función de planificar, regular y formular las políticas dirigidas a la optimización de la exploración, explotación y uso racional y sostenible de los recursos mineroenergéticos, quiero ser claro en esto, constituyendo así con el desarrollo económico del país, se debe realizar una coordinación. Mire, aquí está la clave. Aquí. Entonces, debe realizar una coordinación con las funciones de dirigir, entonces, perdón, de formular, dirigir, evaluar las políticas del sector administrativo de ambiente, y desarrollo sostenible, ya que el acuerdo entre las carteras ministeriales permitirán una coherencia en el manejo de los recursos públicos, solo si existe una comunicación y acuerdo entre los ministros de. Entonces, ¿yo cómo voy a identificar? Hay dos maneras de hacerlo. Si me dice acá los recursos mineroenergéticos y me habla pues del Ministerio de Ambiente, es muy fácil de concluir que es el Ministerio de Minas y Energía, además del Ministerio de Ambiente. ¿Listo? Es muy sencillo. Dudas, inquietudes, apenas lo colocamos entonces en este espacio, le damos a enviar entonces a nuestro formulario. Así de fácil. ¿Alguien tiene dudas, inquietudes entonces hasta el momento? ¿Estamos siendo claros? Sí, bueno, aquí voy a estar regresando entonces para poderlo volver a contestar. Pero entonces recuerde directamente, aquí están las respuestas para que usted lo tenga más que claro. Y no siendo más, entonces llegó la hora de entender la rama judicial con la cual estaríamos cerrando esta primera parte. ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta el momento? ¿Estamos siendo claros? ¿Hay alguien que diga, uy, no, mister, eso es difícil? No, estamos siendo claros entonces en este espacio. Muy bien, entonces vamos a volverle a dar aquí. Muy bien, no siendo más. Vamos a irnos entonces a la rama judicial que se encuentra entonces en este espacio para que lo tengamos entonces en cuenta en este espacio. ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta el momento? Mira, aquí están los ministerios, ustedes se va a ver entonces cada una de las funciones, aquí las podía encontrar entonces en este espacio. Muy sencilla entonces la actividad que propusimos en este espacio. ¿Dudas, inquietudes hasta el momento? ¿Ninguna? Muy bien, ahora sí, en los minutos que nos quedan hay un proceso que debemos explicar que es vital, ¿listo? Que es directamente la rama judicial. La rama judicial, usted debe tener en cuenta que hay unos elementos, que ya estoy llegando allá, hay unos elementos que usted debe reconocer de la rama judicial o si no le va a meter goles. No espere la demanda, no espere la tutela, no espere estar en problemado para reconocer ese espacio, sino que lo que le invitamos a usted es revisar específicamente estas entidades que pertenecen a la rama ejecutiva. No sirve más, ya les vamos a mostrar, regálame un segundito, al fin, no, alcaldías municipales. La revocatoria de mandato, ya lo vamos a volver a ver entonces en este espacio. Las organizaciones territoriales, vea, yo por eso se los envié, este es clave. Ya. Nos falta entonces ya muy poco para llegar. La rama judicial. Muy bien, entonces, para entender la rama judicial, usted debe entender entonces, ahora sí, aquí la tenemos. Usted debe entender directamente que la rama judicial tiene los siguientes funcionamientos. ¿Listo? Busca una jurisdicción que sea común, significa que exista una ley para todos que sea igualitaria. Sí.
Luego de ello vamos a revisar directamente que busca directamente crear los manuales para atender específicamente a la ley. Eso se va a llamar directamente los códigos contenciosos. Los códigos contenciosos son aquellos que muestran el paso a paso de la aplicación de la ley. Luego de ello vamos a revisar entonces quiénes lo están integrando. Hay una jurisdicción que es de carácter constitucional, hay una jurisdicción que es de carácter especial y hay otros organismos que realizan investigación y sentencia. La Fiscalía General de la Nación solamente hace proceso de investigación, más no de sentencia, mientras que el Consejo Superior de la Judicatura sí hace específicamente este espacio. Profe, en la tarea toca apuntar algo, no, toca responder entonces las preguntas, se envía el formulario y ya se da la respuesta. Eso sería entonces en este espacio. Pero para entender entonces la rama judicial, yo les voy a pedir el favor que revisemos entonces en este espacio, que tenemos unos entes de justicia, ¿listo? Que también existen en este espacio. Necesito ser claro en este espacio, ¿sí? Existe directamente unos organismos de la rama judicial. Yo, para las personas que están explorando el PDF, estoy en la página 101. ¿Listo? Entonces, vamos a revisar que hay unos organismos de la rama judicial. Es la Corte Constitucional, que es aquella que revisa específicamente cuáles son aquellas situaciones, demandas que están solicitando los ciudadanos a revisar para que se les dé una autorización frente a el incumplimiento de la Constitución. Un ejemplo, el aborto. El artículo 11 de la Constitución, que habla frente al derecho a la vida, se solicita su autorización para la vulneración cuando está el aborto, cuando se necesita la eutanasia, para tenerlo en cuenta. El matrimonio igualitario, la adopción por cuenta de menores de edad por cuenta de población LGBTI. ¿Quién revisa directamente eso a la luz de la Constitución? La Corte Constitucional. Luego vamos a encontrar la Corte Suprema de Justicia, que es aquella que realiza un proceso de investigación y de destitución y sanción disciplinaria y por supuesto sentencia carcelaria o reparación a aquellos funcionarios públicos que lastimosamente tienen actuaciones desde el marco de la corrupción. El Consejo de Estado es aquel que resuelve los pleitos que existen entre, un ejemplo, la alcaldía y la gobernación. Creo que ayer se dieron cuenta de lo que hizo el Consejo de Estado. La alcaldía de Bogotá está atendiendo a la minga indígena y el Consejo de Estado recibió una tutela del uribismo y sentenció que el Ministerio del Interior debe apoyar a la alcaldía y debe ser competente en la atención de los indígenas. Entonces, los conflictos y competencias entre entidades del Estado los va a revisar el Consejo de Estado. El Consejo Superior de la Judicatura es básicamente aquel consejo que realiza investigación a aquellos funcionarios de la rama judicial que caen en incumplimiento. Pero ¿quién investiga al Consejo Superior de la Judicatura? La Corte Suprema de Justicia, para que lo tengamos en cuenta en este espacio. Luego sigue la Fiscalía General de la Nación. Recuerde que la Fiscalía General de la Nación lo que hace es un proceso de investigación para ayudar al esclarecimiento de casos en donde existen delitos. Quiero ser claro en este espacio. Vamos a encontrar luego a los tribunales, que recordemos que existen los tribunales departamentales, los tribunales que son de circuito y los tribunales que son municipales. Y vamos a encontrar ahora las autoridades de los pueblos indígenas, como la que se encuentra en Bogotá en estos momentos, que es la Guardia Indígena, que tiene su independencia, que es respetable frente a este espacio. Lo habíamos discutido anteriormente con la abogada. Si llega a existir, por ejemplo, un espacio de violación, un ejemplo, y dentro de la comunidad indígena, quien atiende no son las cortes ni los tribunales, quien atiende específicamente es la autoridad de los pueblos indígenas, para que lo tengamos claro. Y existen los jueces de paz, que son básicamente aquellas personas que ayudan en el proceso de articulación y mediar. Sin embargo, existen también otros entes que realizan una administración de la justicia. Entonces, por un lado, vamos a encontrar la justicia penal militar, pero quiero ser claro en esto, la justicia penal militar realiza la investigación básicamente de actos de guerra que se encuentran en el ejercicio del militar. Si hay directamente un atentado o una vulneración a los derechos de la ciudadanía, como el caso de los militares que realizaron una violación a una niña en Pereira, ¿quién realiza el proceso de investigación? Lo realiza la Fiscalía General de la Nación y es un tribunal ordinario el que realiza la sentencia. En cambio, si existe, voy a colocar un ejemplo, si existe un asesinato en combate entre compañeros en donde existió homicidio, ¿listo? Y uno de ellos queda vivo, él es el que debe compadecer frente a la justicia penal porque desobedeció una orden específica del servicio.
Existen otros elementos que realizan justicia. El Congreso de la República para realizar específicamente un proceso de censura a las actuaciones de los ministros. Voy a colocar un ejemplo de lo que sucedió con el ministro de Defensa, que se le realizó entonces un debate de censura por las actuaciones que sostuvo frente al uso de la fuerza y la criminalidad que los policías realizaron en el manejo de las protestas que se desarrollaron en diversas partes del país. Vamos a encontrar también a los particulares. Un ejemplo de ellos es la Cámara de Comercio de Bogotá, donde usted paga 64.000 pesos y usted se sienta a mediar con otra persona para llegar a un acuerdo, ¿sí? Y por último vamos a encontrar las casas de la justicia que van a estar en este espacio. No siendo más, teniendo en cuenta entonces esta rama, llegó la hora de jugar, de entender entonces estos elementos. ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta el momento? Claro que sí, respondemos entonces sus dudas e inquietudes para que lo tengamos claro a esta hora. No, no me diga eso, Santiago. Vuelva a revisar, hombre, porque ahí sí me deja usted preocupado. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? ¿Estamos siendo claros? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Sí? ¿Inquietud hasta el respecto? Ya le vuelvo a revisar entonces a ver qué pasó. ¿Y si revisó también con el PDF o solamente se confió de las respuestas? Ay, Dios mío. Bueno, entonces llegó la hora entonces de jugar. En la plataforma entonces lo vamos a encontrar. En la plataforma vamos a encontrar entonces un espacio que dice el juego de la rama judicial. Para cerrar entonces con este espacio de retroalimentación, nada más ni nada menos que de la ley 134 de 1994, que habla directamente de los mecanismos de participación ciudadana. Yo lamento tanto que el tiempo sea corto y más en este tema porque literal, yo le voy a ser honesto, uno para específicamente casi 3 semanas en la rama judicial, porque la rama judicial es larguísima. Voy a finalizar aquí mi cámara un segundo porque se me acaba de bajar entonces el internet. ¿Qué rol desempeñaste o desempeñas en este momento en la corporación? Dios mío, en este momento se acaban de reportar otro accidente de un chiquillo en casa. Sí, claro, Laura, usted sabe que todo tiene nota, ¿sí? Téngalo muy, muy en cuenta en en este espacio. Entonces vamos a jugar y ¿qué es lo que tenemos que hacer? Darle si es así, si no es así, si directamente tenemos que identificar cuáles son entonces las entidades o los entes que se encuentran nada más ni nada menos en la rama judicial. Con eso entonces estamos llegando al corto cierre de este espacio. Vamos a estar leyendo, les envío entonces el link. Los que se encuentran aquí conectados con nosotros, recuerde que ganes un 5 en este espacio. ¿Listo? Cuéntemelo todo entonces en este escenario. Muy bien, entonces recuerde, ya voy a compartir entonces, recordemos última vez por favor, cuáles son entonces esas ramas de las cuales el míster está hablando. Recordemos entonces los entes, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los tribunales y los jueces. No sé más, llegó la hora entonces de jugar, ya voy a abrir mi cámara para jugar entonces con ustedes y para mostrarles entonces cómo vamos a pasarla lo más de chévere en este espacio de cierre. Rápidamente vamos a dedicar entonces 2 minuticos para el juego. Espero que les vaya muy bien. Espero que esos puntajes sean espectaculares. ¿Me confirman entonces si ya llegamos al juego? ¿Llegamos al juego, sí o no? ¿Se lo estoy enviando? ¿Qué hubo ahorita? ¿Ya llegó o no llegó? Cuéntemelo todo. Entonces en este espacio, muy bien, ¿qué hubo Aníbal? Hombre, yo ver ese puntaje, ¿no? Para adelante. Aquí le envío el link para que me le vaya muy bien en este espacio. Muy bien, damas y caballeros, vamos entonces yo creo que es mejor, nos quedaría pendiente de la ley 134, es lo único que nos quedaría como pendiente. Listo, vamos a revisar entonces en este espacio. Cuéntemelo todo entonces, ¿cómo vamos? Perfecto, ya lo tenemos, no lo tenemos, cuéntemelo todo. Muy bien. Muy bien, cuéntemelo todo entonces, ¿cómo vamos? Bueno, vamos a jugar de una vez. ¿Qué hubo, Gabo? ¿Está con nosotros o no? Muy sencillo. Entonces vamos a darle Start directamente para jugar. Yo creo que nos quedaría entonces pendiente la ley 134 de 1924. Yo realizo ahorita mismo un proceso de un video y lo dejamos como actividad complementaria para que quede más que claro para el lunes de la próxima semana. Muy bien, entonces ya saben, ¿no? Entidades de la rama. ¿Cuáles serán esas entidades de la rama?
¿Cuál será? ¿Listo? Claro que sí, señor Castelblanco. Aquí ya se lo estamos enviando. ¿Listo? Cuéntamelo todo. Perfecto. Consejo Superior de la Judicatura. Muy bien. Muy bien, sí, así de sencillo. ¿Cómo va usted de puntería? Cuéntemelo todo entonces. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Rápidamente. Con esto entonces estamos cerrando la sesión del día de hoy. ¿Cómo hace puntaje? A ver. Sí, claro, la Justicia Especial para la Paz, la JEL, Consejo Superior de la Judicatura. Lo acabamos de ver, claro que sí. Sigamos entonces rápidamente entonces en este espacio. Las casas de conciliación, lo acabamos de decir, claro que sí. La Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura. Ush, Dios mío, vamos súper bien. ¿Cómo vamos directamente? ¿Usted sí reconoce las entidades de la rama o no? Cuéntemelo todo entonces a esta hora. ¿Cómo vamos? ¿Qué hubo, Kevin? Ya le envié entonces aquí el link. Revise entonces si llegó. Me confirma entonces. Muy bien, damas y caballeros. ¿Cómo le va? El Ministerio de Justicia, no, ese no hace parte. No. Los juzgados de circuito, sí, claro. El Consejo Superior de la Judicatura. ¿Cómo así que justicia especial? Claro. Bueno, vamos a revisar entonces cómo vamos. El Ministerio del Interior, no. La Justicia Especial para la Paz, claro. ¿Cuáles son entonces los entes? La Corte Suprema de Justicia, pero por supuesto. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Los juzgados municipales, pero eso es correcto. Vamos a revisar entonces juzgados municipales también. Ok, cuéntamelo todo. Entonces, uy, claro, dinerito, casas de conciliación. Uy, se me escapó. Dios mío, cuéntamelo todo. Son las 3:48. Estamos reconociendo nada más ni nada menos que en este espacio los entes, nada más ni nada menos, entidades que pertenecen a la rama judicial. Así de fácil, cuéntamelo todo cómo vamos. ¿Lo tenemos o no? Claro, las casas de conciliación, juzgados municipales, justicia especial para la paz. La Policía Nacional no, el juzgado sí, la Corte Constitucional, justicia especial, no, el ministerio no. Listo, juzgados municipales, claro. ¿Cómo vamos? Cuéntamelo todo. El ejército no, ni el ministerio. ¿Cómo vamos? ¿Lo tiene o no? Consejo de Estado, muy bien. ¿Cómo vamos, damas y caballeros? A ver, el mister le estoy yendo como muy bien. Yo como que me voy a dedicar, vea, 270. Me fue muy bien acá, damas y caballeros. Listo, 3:49 de la tarde. ¿Cómo vamos? Vamos a ir leyendo resultados, a ver cómo les fue a ustedes. A ver quién ya acabó, quién no. Vamos a revisar entonces si las mujeres tienen mejor puntería o los hombres. Vamos a revisar entonces aquí en este espacio cómo vamos. Uy, mister, pero ¿qué pasó ahí? No se preocupe. Corte Constitucional. Uy, ¿qué pasó? Muy bien. Uy, ¿cómo así Corte Constitucional? Justicia Especial, casos de conciliación. Ay, Dios mío, esto se puso durísimo. ¿Cómo vamos, Dios mío? Vamos a revisar entonces resultados a esta hora de la tarde. Vamos a revisar entonces cómo le fue, oiga. Ah, cerrando este espacio, 460 Q, ¿ya me superó? No, yo creo que no, yo creo que les gané. Uf, más que sobrado. Vamos a ver cómo nos va directamente. ¿Cómo vamos entonces? La Corte Suprema, Justicia Especial para la Paz, muy sencillo. Vamos a revisar entonces cómo van los puntajes a esta hora de la tarde. Uy, Dios mío. Uy, me equivoqué. No. Vamos a ver entonces cómo los va. A ver, ¿cómo? No. Juzgados, sí, claro, el consejo. ¿Quién dice juzgados de circuito? Claro que sí. Vamos a revisar los resultados entonces a esta hora de la tarde, 3:50. Uy, se me fue. Dios mío. Vamos a revisar entonces cómo va este espacio, 3:50, claro. Vamos a ver cómo van. A ver, lectura, esos 5. Uy, Sofía, qué miedo. Uy, Sofía, Sofía, estoy a punto de empatarla. 637 Sofía, el señor Sofía Hernández. Pederasa directamente 553. Diego Silva, puesto número 3. Cami Muñoz, puesto número 4. David Quintero, puesto número 5. Santiago Correa, puesto número 6. Gabriel Garzada, número 7. Y Santiago, puesto. Uy, ¿qué pasó, hombre? Muy sencillo. Ay, Dios mío. Listo, ¿qué pasó? ¿Cómo vamos? ¿Será que si alcanzamos a pasar o no? A Sofía Hernández. Yo me demoro un minutico más a ver si logramos pasarla o no. Ay, Dios mío, vamos a ver, ¿será que Sofía? Vamos a refrescar entonces los resultados. Entonces a esta hora se puso esto buenísimo. ¿Listo? Se puso esto bueno. Uy, Dios mío, claro que sí. Vamos a revisar entonces en estos momentos si hay nueva.
Ay, no, la policía, no, no, no. Ay, me tiré los punticos, hombre. Vamos a revisar la Corte Constitucional. Uy, Sofi, mis respetos. Uy, Dios mío, qué miedo. Bueno, vamos a revisar entonces cómo vamos, a ver si el primer puesto bajó, cayó. Sí, señores, tenemos nueva casilla. David Nariño, puesto número 1 con 1,485. Puesto número 2, Laura González. Puesto número 3, Juan Pablo Ortiz. Puesto número 4, Sofía Hernández. Puesto número 5, Pedraza. Puesto número 6, Silva. Puesto número 7, Camilo Muñoz. Puesto número 8, David Quintero. Puesto número 9, Camila Rincón. Puesto número 10, Sebastián Díaz. Puesto número 11, Santiago Correa. Puesto número 12, Gabriel Gardiazabal. Puesto número 13, Kevin Castelblanco. Y puesto número 14, Santiago. No siendo más, les agradecemos entonces a todos por este espacio, por jugar con nosotros y prepárate entonces para nuestra próxima sesión con más juegos para pasarla súper bien en este espacio, divertirnos en este cierre de año 2020. Un abrazo entonces enorme para todos. Cuídate mucho, que te vaya súper, súper bien. Muchas gracias, Jessica, por tu acompañamiento y por tu ayuda. ¿Vale? Que estés muy bien. Un abrazo. Feliz tarde para todos. Que estén súper bien. Vamos a revisar Lombana, hombre, ¿cómo le fue a usted? ¿Qué pasó? Uy, Dios mío.